Hay historias reales que no necesitan exageración para estremecer el alma. Historias que no fueron escritas para impresionar, sino que quedaron guardadas en la memoria de quienes las vivieron, esperando el momento de ser contadas. Esta es una de ellas. Ocurrió en lo profundo de la selva sudamericana, en un lugar donde la civilización parecía terminar y el silencio de la naturaleza hablaba más fuerte que cualquier palabra humana. Un lugar donde la fe no llegó en libros, ni en iglesias, ni en sermones, sino envuelta en luz. Corría el año 1910. Mientras el mundo se agitaba con guerras, avances tecnológicos y cambios políticos, muy lejos de todo eso, cerca del monte Roraima, algo extraordinario estaba ocurriendo entre un grupo de indígenas casi desconocidos. Las primeras noticias llegaron como rumores. Susurros difíciles de creer. Se decía que un cacique indígena había tenido visiones. Que un ser luminoso se le había aparecido. Y que ese mensajero no solo hablaba de cambios morales, sino de la venida de Jesús, con detalles que ningún misionero les había enseñado. En Georgetown, capital de la entonces Guayana Británica, el pastor Davis escuchó esos informes con una mezcla de asombro y prudencia. Davis no era un hombre dado a la fantasía. Era presidente de la misión adventista del séptimo día en la región, acostumbrado a evaluar relatos con cuidado. Pero algo en aquellos mensajes despertó en él una inquietud profunda. Un pueblo indígena hablando de pureza, de un día santo, de la venida de Cristo, sin contacto previo con misioneros. Un ángel enseñando principios bíblicos en medio de la selva. El monte Roraima no era un destino fácil. El viaje implicaba más de 320 kilómetros, atravesando jungla cerrada, ríos peligrosos, lluvias implacables y senderos casi inexistentes. Aún así, el pastor Davis no dudó. Sintió que debía ir. Que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El viaje fue tan duro como se temía. Días interminables de caminata. Noches húmedas, insectos, hambre, cansancio extremo. Finalmente, llegó a las cercanías del monte, una presencia majestuosa que parecía vigilar la región desde tiempos inmemoriales. Durante meses, Davis convivió con la gente humilde de aquella zona. Escuchó. Observó. Aprendió fragmentos de su lengua, y a cambio les enseñó himnos cristianos, cantos que resonaban extraños pero hermosos entre los árboles gigantes y el murmullo constante de la selva. Pero el cuerpo del pastor no resistió. La humedad, las enfermedades tropicales y las duras condiciones terminaron venciendo su salud. Poco tiempo después, murió allí mismo, lejos de su hogar, lejos de su país y cerca del monte que lo había llamado. Hoy, su tumba sencilla permanece al pie del Roraima. Sin monumentos. Sin placas grandilocuentes. Solo como testimonio silencioso de una fe que avanzó hasta el límite de las fuerzas humanas. Pasaron los años. 16 años de espera, de silencio, de preguntas sin respuesta. Hasta que en 1927, la misión finalmente pudo enviar a alguien más. Ese alguien era el pastor Alfredo Cott. Y junto a él, su esposa, Betty Bueller de Cott. Salieron de Georgetown con una misión clara: vivir entre los indígenas, enseñar, aprender y descubrir la verdad detrás de aquella historia que había sobrevivido al tiempo. Lo que aún no sabían, era que estaban a punto de encontrarse con algo que cambiaría su manera de entender la fe para siempre. La selva, una vez más, los esperaba. El viaje de Alfredo y Betty Cott no comenzó con visiones ni con señales extraordinarias. Comenzó como tantos otros viajes misioneros, con maletas sencillas, provisiones básicas y una mezcla silenciosa de expectativa y temor. La selva no recibe a nadie con suavidad. Desde el primer momento, los envolvió con su humedad constante, con el canto persistente de los insectos, con un verde tan intenso que parecía no tener fin. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que estaban del mundo conocido. Su primer destino fue una pequeña aldea llamada Arobopó. Allí se establecieron, organizaron una escuela modesta y comenzaron a convivir con los aldeanos.
No llegaron imponiendo. Llegaron observando, escuchando, aprendiendo los ritmos de una vida marcada por el sol, la lluvia y la tierra. Con el tiempo, se trasladaron a una aldea más grande y céntrica, Akurima. Era un lugar estratégico, desde donde podían tener contacto con otros grupos indígenas dispersos por la región. Pero algo no encajaba. Investigaron con cuidado. Hablaron con ancianos. Escucharon relatos alrededor del fuego, en conversaciones largas y pausadas, donde cada palabra parecía elegida con respeto. Y sin embargo, ni en Arobopó ni en Akurima, nadie había oído hablar del ángel. Nadie mencionaba visiones. Nadie recordaba a un cacique que hubiera recibido un mensaje celestial. La decepción fue inevitable. ¿Había sido todo un malentendido? ¿Una historia exagerada por el tiempo y la distancia? Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mañana tranquila, mientras Betty realizaba sus tareas cotidianas, apareció Memé. Era una joven indígena, alegre y vivaz, que había acompañado a los cotes de Arobopó y que se había convertido en una amiga cercana. Se acercó con una expresión especial en el rostro, como quien guarda un secreto demasiado grande para callarlo. ¿Quieres saber algo?, preguntó, casi en un susurro. Betty levantó la vista y sonrió. Claro que sí. Memé respiró hondo. Francisco me contó algo anoche. El nombre despertó atención inmediata. Francisco era un indígena de confianza, respetado por su seriedad y su experiencia en los caminos de la selva. ¿Y qué fue lo que te dijo?, preguntó Betty. Memé buscó las palabras con cuidado, como si reviviera el relato en su mente. Viaje de un mes, camino muy malo, mucha agua, mucho castigo, dijo, moviendo las manos para acompañar sus palabras. Encontramos indios Bakikru. Muy buenos. Papá del cacique Promi vio una luz grande. Betty sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuánto hace que el papá vio esa luz?, preguntó con calma, intentando no mostrar su emoción. No sé, mucho tiempo atrás. ¿Y cómo dijo Francisco que era la luz? Memé no dudó. Así como el ángel grande que el papá Kot nos enseñó en la iglesia, en una gran pantalla. Ese fue el momento. La pieza que faltaba. El hilo invisible que conectaba los rumores antiguos con una realidad concreta. Los Bakikru, un grupo indígena distante, aislado, separado por selvas espesas y caminos casi imposibles. Allí, según el relato, vivía el hijo del cacique que había visto al ángel. Alfredo y Betty no durmieron bien esa noche. Hablaron en voz baja, repasando cada detalle, cada palabra de Memé. Sabían lo que implicaba esa decisión. El viaje sería largo, peligroso, exhaustivo. 2 meses enteros atravesando selva virgen. Y aún así, no dudaron. En agosto, confiando en que la estación seca facilitaría el camino, comenzaron los preparativos. Empacaron lo indispensable. Revisaron provisiones. Oraron. Francisco aceptó ser su guía. Conocía los senderos ocultos, los ríos traicioneros, las señales invisibles que solo la experiencia enseña. Memé los acompañaría también, ayudando a cuidar a la pequeña Joyce, la hija de los Kot. El día de la partida, la selva parecía tranquila. Demasiado tranquila. A los pocos días, el cielo comenzó a cerrarse. Nubes densas se amontonaron unas sobre otras, como si la naturaleza misma quisiera ponerlos a prueba. La lluvia cayó sin aviso. No una lluvia pasajera, sino ese tipo de aguacero tropical que lo empapa todo, que no distingue entre ropa, piel o equipaje. El sendero se transformó en un río de barro rojizo y pegajoso. Cada paso era una lucha. Los zapatos se volvieron pesados, casi imposibles de levantar. El cuerpo dolía. El ánimo flaqueaba. Avanzaban en silencio, concentrados únicamente en no caer, en no rendirse. El viernes por la tarde, exhaustos, llegaron cerca del Salto de Camá.
Un lugar imponente, donde el agua caía con una fuerza ensordecedora, recordándoles lo pequeños que eran en medio de aquel mundo salvaje. Armaron la carpa bajo la lluvia. Pero el agua se filtró sin piedad. Ropa, mantas, bolsas, todo quedó empapado. No hubo cena. No hubo palabras. Solo cansancio. Solo entrega. Se tendieron en el suelo húmedo y el sueño los venció casi de inmediato. Sin saber que esa noche la fe sería puesta a prueba de una forma que jamás olvidarían. La noche en la selva no es simplemente oscuridad. Es un mundo distinto. Los sonidos se multiplican, el aire parece más denso, y cada crujido entre los árboles adquiere un significado inquietante. Cerca de las 2 de la madrugada, Betty despertó de golpe. No fue un ruido claro lo que la despertó, sino una sensación. La impresión profunda y urgente de que algo no estaba bien. De que alguien, o algo, estaba tirando de la carpa. El corazón comenzó a latirle con fuerza. «Alfredo. Alfredo». Susurró primero, luego un poco más alto. No hubo respuesta. Solo el rugido lejano del agua cayendo por el salto y el murmullo constante de la selva. Betty lo sacudió con desesperación. «Háblame, por favor. Los tigres están tirando de la carpa». Alfredo se movió apenas, atrapado entre el cansancio y el sueño. «No, amorcito», murmuró. «Es solo el viento. Duérmete». Y volvió a quedarse dormido. El agotamiento lo había vencido por completo. Ni siquiera percibía la tensión que llenaba el aire. Betty se incorporó, con el corazón desbocado. Instintivamente buscó el rifle. Entonces lo recordó. El arma estaba con los indígenas que los acompañaban. Ellos habían acampado a casi 1 kilómetro de distancia, donde habían encontrado árboles adecuados para colgar sus hamacas. Estaban solos. La oscuridad era total. Con manos temblorosas, palpó el interior de la carpa hasta encontrar un cuchillo, el mismo que usaban para partir el pan. Halló también una lata vacía. No sabía qué hacer. No tenía un plan. Solo el impulso desesperado de proteger a su hija y a su esposo. Colocó el cuchillo y la lata cerca de la entrada. Al retroceder, tropezó con las botas enlodadas de Alfredo. También las puso allí, como si aquel pequeño gesto pudiera significar una defensa real. Solo entonces, al volver a meterse en su bolsa de dormir, comprendió lo absurdo de su intento. El miedo seguía creciendo. Sacudió nuevamente a Alfredo. «Despierta. Tigres, tigres. Duérmete, amorcito, duérmete», repitió él, sin abrir los ojos. De pronto, la carpa volvió a sacudirse. Esta vez con fuerza. Las cuerdas tensándose. La lona vibrando. No había duda. Algo estaba allí. Betty quedó paralizada. Sentía los latidos de su corazón tan fuertes que pensó que podían escucharse fuera de la carpa. Algo golpeó cerca de sus pies. Y entonces lo oyó. Un gruñido profundo. Amenazante. Inconfundible. En ese instante, el terror dio paso a otra cosa. Betty se incorporó de un salto, quedó de rodillas y comenzó a orar. No fue una oración aprendida. No fue una oración larga. Fue un clamor que surgió desde lo más profundo de su ser. Nunca antes había orado así. Y entonces, casi instantáneamente, todo quedó en silencio. El tironeo cesó. El gruñido se apagó. Solo se escucharon, a lo lejos, pasos pesados que se alejaban lentamente hacia la espesura de la selva. Animales grandes. Retirándose. Betty permaneció inmóvil, respirando con dificultad. Agradeció a Dios en silencio. Sintió una paz extraña, profunda, que la envolvió poco a poco. El sueño volvió. Un sueño pesado, absoluto. Cuando amaneció, la lluvia había cesado. La selva parecía tranquila,
casi indiferente a lo ocurrido durante la noche. Francesco estaba agachado cerca de la carpa, examinando algo en el suelo. «Miren estas huellas», exclamó. «Son enormes. Del tamaño de un plato. Muchos tigres». Señaló el barro húmedo. Las marcas eran claras. Demasiado claras. «Yo los vi allá abajo por el camino», continuó. «Sentí miedo, por eso vine». Recién entonces Alfredo salió de la carpa, todavía confundido. «¿Qué huellas tan grandes?», dijo, sorprendido. «¿Por qué no habré escuchado los rugidos?». Betty lo miró. Y le contó todo. Cómo lo había llamado. Cómo lo había sacudido. ¿Qué había respondido él? Alfredo bajó la cabeza. «¿Y por qué no me diste un puntapié?», dijo, con una mezcla de culpa y alivio. Betty no respondió. No hacía falta. Ambos sabían que aquella noche habían sido protegidos de una manera que iba más allá de lo visible. 2 días después, un domingo muy temprano, Francisco volvió a la carpa. «Papá Cot, mamá Cot», dijo con suavidad. «Vamos. Estamos listos para partir. Tenemos que cruzar mucha agua. Debemos ir despacio». El camino los esperaba otra vez. Y con él, una prueba aún mayor. El aire de la mañana era fresco, pero estaba cargado de una tensión silenciosa. La selva parecía observarlos mientras recogían sus pocas pertenencias y se preparaban para continuar el viaje. Betty caminaba con cuidado, aún con el recuerdo de la noche grabado en el cuerpo. Cada sonido la hacía girar la cabeza. Cada sombra parecía moverse. Avanzaron lentamente hasta que el sendero los llevó nuevamente frente al salto de Camá. El rugido del agua era ensordecedor. El río se precipitaba con una fuerza brutal, chocando contra las rocas y levantando una bruma constante que humedecía el aire. Betty se detuvo en seco. «¿En qué punto vamos a cruzar el río?», preguntó, con la voz apenas firme. Francesco levantó el brazo y señaló directamente hacia el salto. «Aquí mismo». Ella lo miró, incrédula. «No me diga que tengo que cruzar ese torrente por aquí». El agua caía con tal velocidad que parecía imposible imaginar a alguien atravesándolo. El precipicio se abría amenazante, como una boca dispuesta a tragarse todo. «Sí», respondió Francisco con serenidad. «Es el mejor sitio. Más arriba es demasiado profundo. Yo iré cerca de la orilla. Usted irá conmigo». La sostendré del brazo. Betty conocía la regla de la selva. Había aprendido que, paradójicamente, el lugar más seguro para cruzar un río es justo al borde de una caída de agua, donde la profundidad disminuye. Pero saberlo no hacía que el miedo desapareciera. Temblando, permitió que Francisco la guiara hasta el agua. Uno de los hombres ya había llevado a la pequeña Joyce hasta el otro lado. Verla a salvo le dio un breve consuelo. Por un instante, Betty deseó ser una niña pequeña, sin responsabilidades, sin decisiones que tomar. Alfredo observaba desde la orilla. «Yo cruzo apenas te vea segura», le dijo. Francesco le dio instrucciones claras. «No levante los pies. Deslícelos junto con los míos». El agua estaba helada. La corriente empujaba con fuerza. Las piedras del fondo eran lisas, traicioneras. Avanzaron centímetro a centímetro. Pero el miedo juega malas pasadas. Deseando terminar lo antes posible, y creyendo ver una piedra firme delante, Betty adelantó el pie más rápido de lo debido. Donde pensó que había apoyo, no había nada. El suelo desapareció bajo su pie. «¡Ah!», gritó. Sintió el vacío. Sintió que el cuerpo se iba. Era el fin. En ese mismo instante, los dedos de Francisco se hundieron con fuerza en su brazo izquierdo. El dolor fue agudo, pero salvador. Juan, que venía detrás, escuchó el grito. Sin pensarlo, soltó la carga que llevaba,
la cual cayó y se perdió para siempre en el precipicio, y se lanzó hacia ella. Atrapó su brazo derecho con todas sus fuerzas. «Masa», gritó. «Espérese». Betty temblaba de pies a cabeza. El corazón parecía querer salírsele del pecho. Juan habló con una calma que contrastaba con la violencia del momento. «No levante el pie. Deslícelo por donde está la piedra, despacio, despacio». Otro de los cargadores llegó para ayudar. Entre los tres, comenzaron a alejarla del hueco mortal. «Despacio», repetían. «Camine despacio». Betty obedecía sin pensar. Solo movía los pies cuando ellos movían los suyos. El agua golpeaba sus piernas. El miedo la paralizaba. El tiempo se volvió extraño. Cada segundo parecía eterno. Finalmente, sintió la tierra firme bajo los pies. Habían llegado a la orilla. Cuando estuvo a salvo, Betty alzó la vista. Joyce, Meme y Marjorie lloraban desconsoladamente. «Mamá Cot, creíamos que usted estaba muerta», decían entre sollozos. Betty respiró hondo. Miró al cielo cubierto de nubes. «Dios está despierto», respondió con humildad. No hubo más palabras. El grupo permaneció en silencio unos instantes, conscientes de cuán cerca habían estado de la tragedia. Luego, retomaron el camino. Cada paso después de aquel cruce se sentía como un regalo. Horas más tarde, comenzaron a acercarse a su destino. El ambiente cambió. La vegetación parecía más ordenada. El sendero, más limpio. Con un profundo sentimiento de reverencia, el grupo se aproximó a la aldea del cacique que había recibido la visión. La aldea de Auca. Betty y Alfredo intercambiaron una mirada. ¿Sería posible confirmar, al fin, las historias que habían escuchado? La respuesta los esperaba, y era mucho más asombrosa de lo que jamás imaginaron. La aldea apareció entre los árboles sin estridencias, sin anuncios. No había murallas ni señales visibles desde lejos. Y aún así, desde el primer paso dentro de aquel lugar, Alfredo y Betty sintieron que algo era distinto. Los indígenas salieron a recibirlos con naturalidad. No con temor. No con desconfianza. Se acercaron uno a uno, como era costumbre en la región, les dieron la mano, los abrazaron con suavidad y soplaron amigablemente el aliento en sus oídos, un gesto ancestral de bienvenida. Luego, casi de inmediato, hicieron una pregunta que dejó a los Cot sin palabras. ¿Nos permiten ver sus Biblias? Betty se quedó inmóvil. Alfredo parpadeó, sorprendido. Nunca antes, en todos sus años de trabajo en la selva, algún indígena había mostrado interés por ese libro al momento del saludo. Jamás. Con cuidado, sacaron las 3 Biblias que habían traído consigo. Eran objetos gastados por el viaje, con tapas oscuras y páginas marcadas por el uso. Cuando las vieron, los rostros de los indígenas se iluminaron. «Ustedes son nuestros misioneros», dijeron con convicción. Alfredo respiró hondo. «¿Cómo saben que somos misioneros?», preguntó. Uno de los hombres respondió con sencillez: «Auca dijo que ustedes traerían un libro negro del país que se llama Inglaterra. Así sabríamos que había llegado la gente que esperábamos». Alfredo abrió una de las Biblias. Betty abrió otra. Las 3 habían sido publicadas en Inglaterra. Las cerraron lentamente, con reverencia. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo. Cargado de asombro. ¿Era posible que aquel pueblo hubiera sido preparado décadas antes, cuando ellos aún eran niños? Alfredo calculó mentalmente las fechas. Todo indicaba que Auca había tenido sus sueños alrededor de 1902. Auca ya no vivía. Había muerto años atrás. Pero su legado permanecía intacto. Su hijo, el cacique Promi, había continuado guiando al pueblo con fidelidad. Y eso se notaba en cada detalle. La aldea era la más limpia que los Cot habían visto jamás. Las viviendas estaban ordenadas.
El suelo, despejado. La vestimenta cubría mucho más el cuerpo que en otras tribus de la región. Incluso el olor era distinto. No había el aroma habitual de suciedad o abandono. Olía limpio. Cuando Alfredo y Betty preguntaron por algunas palabras en inglés que escucharon entre la gente, la respuesta fue aún más desconcertante. Auca nos enseñó, dijeron. El ángel le enseñó a Auca. El cacique Promi los condujo entonces a una casa blanca, blanqueada con cal, impecable. La hicimos para ustedes, dijo con orgullo. Nos tomó muchos meses. Betty miró la construcción con asombro. Para ellos, aquello era prácticamente una mansión en medio de la selva. Nos quedaremos aquí unas semanas, añadió Promi. Este es su hogar. Apenas habían abierto las maletas para sacar ropa limpia, cuando escucharon aplausos suaves desde la puerta. Un grupo de jóvenes muchachas los llamaba. Hermana, hermano. Betty sintió un nudo en la garganta. Nunca antes, en la selva, alguien se había dirigido a ellos así. Al abrir la puerta, las jóvenes les ofrecieron plátanos, papas y yuca. Pero no de cualquier manera. Los alimentos estaban perfectamente lavados. Limpios. Cuidadosamente preparados. Betty no pudo evitar preguntar, ¿por qué lavaron la comida? Madelina, sobrina del cacique Promi, sonrió con dulzura. El ángel le dijo a Auca que debíamos lavar la comida. Limpio, limpio. Cuando las jóvenes se retiraron, Betty miró a Alfredo con los ojos muy abiertos. ¿Qué otras sorpresas encontraremos aquí? Susurró. Creo que debes anotar todo lo que estamos viendo y oyendo. Esto debe ser informado. Alfredo asintió. Ya empecé, amor. Poco después, Promi apareció nuevamente. El pueblo se está reuniendo para el culto. Alfredo y Betty tomaron el proyector, una sábana para usar como pantalla, la trompeta y el saxofón, y se dirigieron hacia la iglesia. Era una construcción blanca, sencilla y extraordinariamente limpia. Al entrar, Betty se quedó sin aliento. Sobre la plataforma había un hermoso arreglo floral de orquídeas. Flores en una iglesia, en medio de la selva. Algo que jamás había visto antes. Colocaron la sábana al frente de la sala. Cuando comenzó la reunión, los indígenas entonaron un himno, en inglés. Betty cerró los ojos por un instante. La melodía era pura. Las voces, profundas. El canto parecía elevarse por encima de la selva. Las palabras decían, Santo, Santo, Dios Todopoderoso. Amamos a nuestro querido Jesús. Anhelamos escuchar el canto de los ángeles algún día en la Nueva Jerusalén. Betty sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Eso no se aprende por casualidad. Alfredo invitó al cacique Promi a orar. Cuando todos se arrodillaron, Betty observó a los niños. Se arrodillaron junto a los adultos, cubriéndose los ojitos con las manos. Durante la oración no se escuchó un solo ruido. Solo un coro de voces repitiendo ordenadamente las palabras del cacique. Era una reverencia que atravesaba el alma. Luego, encendieron el proyector. Apareció la primera imagen. Jesús, rodeado de ángeles. Madelina se puso de pie de un salto, con el rostro encendido de emoción. Eso es lo que mi abuelo dijo que los misioneros iban a mostrarnos. Betty y Alfredo se miraron. El milagro no estaba comenzando. Había comenzado, hacía muchos años. La sala quedó en silencio absoluto mientras la imagen permanecía proyectada. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Luego apareció la siguiente escena en la pantalla, una mesa larga, resplandeciente, preparada para los redimidos en la Nueva Jerusalén. Los colores brillaban con una intensidad casi irreal en medio de la penumbra de la iglesia. Promi se levantó lentamente. Sus ojos estaban fijos en la imagen. ¡Ah! ¡Ah! Exclamó con voz temblorosa. Auca vio esa mesa, muy,
muy larga. Un murmullo recorrió la sala. No de sorpresa, sino de reconocimiento. Como si estuvieran viendo algo familiar. La siguiente imagen mostraba la creación de los animales. Bestias salvajes y criaturas mansamente dispuestas unas junto a otras. El esposo de Madelina, un hombre fuerte, de manos curtidas por la caza, habló con voz profunda: abuelo nos contó que cuando lleguemos al cielo veremos al tigre y al cordero durmiendo juntos. Eso es lo que yo quiero ver. Betty sintió un estremecimiento. No era una repetición mecánica de ideas. Era esperanza viva. Finalmente, apareció la última imagen de la noche, Cristo regresando en las nubes, rodeado de gloria, con luz inundándolo todo. La reacción fue inmediata. Todos, al mismo tiempo, exclamaron: Auca nos contó acerca de esto. El ángel le dijo a Auca. A la mañana siguiente, el sol apenas había comenzado a filtrarse entre los árboles cuando Alfredo buscó al cacique Promi. Llevaba una libreta de apuntes en la mano. ¿Podría decirme exactamente qué fue lo que vio su papá?, preguntó con respeto. Promi lo miró en silencio durante unos segundos. Vamos a la iglesia, respondió. Allí nadie nos molestará. Entraron juntos al edificio blanco. La luz de la mañana iluminaba el interior con suavidad. Se sentaron cerca del púlpito. Promi respiró hondo. Y comenzó. Cierto día, dijo, mi papá estaba hablando al pueblo. De pronto, dejó de hablar. Sus ojos parecían de vidrio. Miraba hacia el cielo, y ya no respiraba. Promi bajó la voz. Yo creí que estaba muerto. Alfredo tragó saliva. ¿Cuánto tiempo permaneció así? Hasta cuando el sol estuvo alto en el cielo, respondió. Todos teníamos miedo. Nadie había visto algo así. Algunos trataron de acostarlo, pero nadie pudo moverlo. Estaba duro, como una roca. El silencio se hizo espeso. Cuando volvió a respirar, continuó Promi, abrió y cerró los ojos. Le pregunté si estaba enfermo. Entonces me contó lo que vio. Promi miró al suelo, como si reviviera el momento. Dijo que el cielo es un lugar glorioso. Que no quería volver a la tierra. Dijo que esta tierra es mala. Aquí trabajamos con cuchillos y machetes para vivir, pero en el cielo no será así. Alfredo no pudo ocultar su asombro. ¿El ángel vino más de una vez? Muchas veces, respondió Promi. Muchas. ¿Siempre quedaba como una roca? No. Algunas veces estaba acostado en la cama cuando el ángel venía. ¿Cuándo fue la primera vez? Promi sonrió con tristeza. Hace mucho tiempo. Yo era pequeño, pero lo recuerdo. Cuando papá llegó a ser cacique, oró mucho. Día y noche. Le dijo al Gran Espíritu que quería que su pueblo fuese bueno. Entonces, el ángel vino. Promi hizo una pausa. El ángel dijo que el pueblo debía lavarse y ser limpio. Papá tenía 3 esposas. El ángel le dijo que debía tener solo una. El silencio se volvió aún más profundo. Papá pidió a 2 esposas que se fueran. Ellas se enojaron. Trataron de envenenarlo. Pero papá dijo al pueblo que debían ser limpios y tener una sola esposa. Alfredo notaba sin levantar la vista. Otra noche, continuó Promi, el ángel dijo que debíamos guardar el 7º día como día santo. Que empieza cuando el sol se oculta el viernes y termina cuando el sol se vuelve a ocultar. ¿Y cómo supo cuál día era?, preguntó Alfredo. Promi sonrió. El ángel se lo dijo. ¿Y cómo contaron los días después? Promi levantó la mano, mostrando un gesto simple. Hicimos nudos en cordones. El nudo grande es sábado. Fácil. Alfredo dejó la libreta por un momento. ¿Dónde adoraban antes de esta iglesia? En la casa de papá. Él la limpiaba. Decía todo lo que los ángeles le decían. ¿La gente obedecía? Sí. Querían a Auca.
Él era bueno. Promi levantó la mirada. Esta iglesia la construyó él. Dijo que siempre debía estar limpia y con flores hermosas. Alfredo y Betty se miraron. No quedaban dudas. Aquello no era coincidencia. No era imitación. Era preparación. Y aún quedaba mucho más por descubrir. Una mañana, Betty pidió a 2 de las mujeres que reunieran a todas las madres de la aldea. Quería compartir con ellas una charla sencilla, algo que había hecho muchas veces en otros lugares. La iglesia se llenó rápidamente. Las mujeres llegaron con sus niños, se sentaron con atención, esperando. Betty desplegó unos carteles. En ellos se mostraban animales considerados limpios e inmundos según la Biblia. Habló con claridad, con cariño, explicando la importancia de cuidar el cuerpo. No es bueno beber sangre, dijo. He visto a muchos indígenas matar un animal y beber la sangre en el acto. Eso no agrada a Dios. Mientras hablaba, notó algo extraño. Las mujeres sonreían. No con burla. No con incomodidad. Era una sonrisa tranquila, casi cómplice. Betty se detuvo, desconcertada. Fue entonces cuando Madelina se puso de pie. Hermana, dijo con una sonrisa amplia, nosotros no tomamos sangre. Tampoco comemos carnes inmundas. Betty abrió los ojos. No comemos cerdo, ni conejo, ni ratas, ni pescado sin escamas, continuó Madelina. Auca nos dijo que no debíamos hacerlo. El ángel se lo dijo a Auca. El silencio fue total. Betty intentó cambiar de tema. Tampoco es bueno hacer cachire, añadió. Ese aguardiente fuerte. Antes de terminar la frase, varias mujeres sonrieron aún más. No lo usamos, respondieron. Auca dijo, el cachire nos emborracha. Es sucio. Betty soltó una pequeña risa nerviosa. Entonces, ustedes no hacen cachire, ¿verdad? No, repitieron. El pueblo aquí no lo usa. Intentó enseñarles tratamientos sencillos con agua, fomentos, cuidados básicos para los enfermos. Mary, la esposa del cacique Promi, habló con respeto, así cuidamos a los enfermos desde hace muchos años. Betty bajó la vista. No sabía qué más decir. Promi continuó compartiendo detalles. Habló del juicio. De las 7 postreras plagas. Dijo que el mundo sería destruido por fuego y granizo. Será como disparos desde el cielo, explicó. El ángel le dijo a Auca. Madelina contó que un día su abuelo reunió al pueblo y les dijo que pronto moriría. El ángel le dijo que no viviría para ver a los misioneros, relató. Les pidió que fueran fieles, pero también les advirtió que algunos se apartarían. Y así había ocurrido. No todos habían permanecido firmes. Algunos se alejaron con el tiempo. Pero Auca nunca halagó a su pueblo. Nunca suavizó el mensaje. Los exhortó con paciencia, con amor, con firmeza. Fue entonces cuando Alfredo descubrió algo más. ¿Qué significa el nombre Auca?, preguntó. Promi lo miró con naturalidad. Gran luz. ¿Quién le puso ese nombre? Promi respondió sin dudar, el ángel se lo dijo. La despedida no fue rápida. Nunca lo es cuando los vínculos se han tejido desde lo profundo del alma. El pueblo se reunió una vez más. No hubo discursos largos ni ceremonias elaboradas. Solo miradas prolongadas, abrazos sinceros y silencios que decían más que cualquier palabra. Betty observó los rostros de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Había paz en ellos. Una paz que no nacía de la ignorancia, sino de la esperanza. Promi se acercó despacio. Auca estaría contento, dijo con voz serena. Él dijo que ustedes vendrían. Alfredo inclinó la cabeza, profundamente conmovido. Fue Dios quien los preparó, respondió. Nosotros solo llegamos, muy tarde. Promi negó suavemente con la cabeza. No tarde, dijo.
A tiempo. Mientras se internaban nuevamente en la selva, Betty miró hacia atrás por última vez. La iglesia blanca aún se distinguía entre el verde intenso. Las flores seguían allí. Y entonces comprendió algo con claridad absoluta: la fe no siempre viaja en barcos ni en libros. A veces desciende en silencio, y permanece. El camino de regreso fue duro, pero distinto. No porque la selva hubiera cambiado, sino porque ellos ya no eran los mismos. Cada río cruzado, cada noche bajo la lluvia, cada paso en el barro tenía ahora un sentido nuevo. Ya no caminaban solo como misioneros. Caminaban como testigos. Durante las largas horas de marcha, Alfredo repasaba mentalmente todo lo que había escuchado. Cada detalle coincidía. Cada enseñanza encajaba con una precisión imposible de atribuir al azar. No había distorsión. No había mezcla cultural evidente. Había coherencia. Una coherencia que solo podía explicarse de una manera. El relato de un ángel entre los indios comenzó a circular lentamente. No como una leyenda espectacular, sino como un testimonio sobrio y profundo. Algunos lo leían con asombro. Otros con escepticismo. Pero nadie quedaba indiferente. Porque la pregunta no era si el ángel había aparecido. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué allí? ¿Por qué a ese pueblo? ¿Por qué de esa manera? La respuesta parecía esconderse en la sencillez del corazón humano. Auca no pidió poder. No pidió fama. No pidió señales. Pidió que su pueblo fuera bueno. Con el tiempo, Alfredo y Betty comprendieron que no habían sido enviados a aquel lugar para enseñar doctrinas, sino para confirmar una verdad mucho más profunda: que Dios no está limitado por fronteras, idiomas ni épocas. En medio de la selva, donde no había libros ni seminarios, un pueblo había aprendido a vivir con reverencia. No por miedo. No por tradición. Sino por convicción. Auca, la gran luz, nunca buscó ser recordado. No dejó escritos. No levantó monumentos. Su legado fue invisible, pero vivo. Hoy, al escuchar esta historia, quizás surja la tentación de preguntarse si algo así podría volver a ocurrir. Si los ángeles aún hablan. Si la fe puede florecer lejos de todo. Pero tal vez la pregunta más importante sea otra. ¿Estamos dispuestos a escuchar si vuelve a suceder? Porque la historia de Auca no es solo un relato del pasado. Es un espejo. Nos recuerda que la fe auténtica no siempre hace ruido. Que la obediencia silenciosa puede transformar más que 1000 discursos. Y que la esperanza verdadera no depende de las circunstancias, sino de la confianza. En lo profundo de la selva, un pueblo aprendió a esperar mirando al cielo. No con ansiedad. No con temor. Sino con la certeza de que la promesa es real. Y quizás, en un mundo saturado de voces, esa sea la mayor lección. Que aún hoy, la gran luz sigue buscando corazones dispuestos a escucharla. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este mensaje, porque hay relatos reales que merecen seguir siendo contados.